Confort. Diseño interior. Exteriores. Esenciales. El riego de las plantas es probablemente la actividad más delicada en el cuidado de las mismas. Vivero Alegría nos da consejos prácticos y necesarios en cuanto al uso correcto del agua en determinadas especies. Hoy les quiero brindar algunos consejitos con respecto al riego para que mantengan en condiciones las plantas de su casa. ¿Qué tenemos que considerar? El lugar donde están puestas. Si nosotros tenemos plantas que están en el interior de la casa, son plantas que van a perder menos agua por transpiración. Entonces a esas plantitas las tenemos que regar menos. Va a ser suficiente que reguemos un par de veces a la semana, 2 o 3 veces a la semana estaría bien. En el caso de que estemos hablando de una galería y que tengamos algunas especies que requieren un poquitito más de humedad, podemos regarlas más frecuentemente, como puede ser, por ejemplo, un Spathiphyllum, que serían estas calitas blancas. En el caso de los helechos, por ejemplo, que también podemos tenerlos en una galería, es suficiente con que reguemos 2 o 3 veces a la semana, haciéndoles un buen riego. ¿Qué podemos hacer para ayudarlas a las plantas también? Es con un vaporizador. En el caso de los helechos, que a ellos les gusta la humedad ambiental, lo que podemos hacer es con un vaporizador tirarle un poquitito de agua para lograr un poco de humedad ambiental. Si nosotros estamos hablando del exterior del jardín, de nuestras plantas que están expuestas completamente al sol, en ese caso tenemos que considerar que tenemos que regar más. Y en ese caso, si son plantines de flores, esas plantitas no soportan que las dejemos, por ejemplo, 2 días sin regar. Entonces son plantas que hay que hacerles un riego diario. Es decir, no es necesario que reguemos todo el jardín completamente, sobre todo considerando que nos están pidiendo que seamos austeros en el uso del agua, porque hay poca cantidad disponible y no debemos gastar inescrupulosamente el agua de riego. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Regamos puntualmente las especies que más necesitan o las macetas en donde tenemos los plantines de flores. Si ha llovido, como en el caso que ha sucedido en estos días, y está bastante húmedo el suelo conserva humedad y entonces las plantas que están plantadas en el suelo tienen capacidad para absorber durante largos periodos el agua que ha quedado en el mismo. Entonces no es necesario regar tanto y podemos regar, como les decía, por ejemplo, una vez a la semana, o aquellos lugares en los cuales estén más expuestos al sol. Espero que estos consejitos les hayan servido. Acérquense si quieren consultar en el vivero por algunas especies en particular, y sobre todo cuando ya llega la época de vacaciones, considerar que podemos tener algunos truquitos como para utilizar el agua, si no nos cuidan la casa para que nos rieguen, podemos utilizar bien el agua a veces con botellas o con un platito de agua debajo de la planta que más requiera de riego, y en ese caso ponemos botellas que las llenamos con agua y le hacemos un pequeño agujerito y las ponemos colocadas en los espacios, en el balcón, sobre una maceta o sobre plantas que necesiten riego, y si no, las ponemos a aquellas que tienen más necesidad de agua con un plato con agua, y la planta, de acuerdo a su necesidad, la va a ir absorbiendo.
acérquense al vivero, así les damos sugerencias puntualmente de los casos de que ustedes quieran y los podemos ayudar más específicamente con las plantas. Muchas gracias.